tal, queridos hermanos? Estamos dándole la bienvenida a nuestro repaso de la lección. En esta ocasión estaremos estudiando la lección número 8. El título de la misma es La Iglesia en servicio a la humanidad. Hoy vamos a hablar justamente de la Iglesia. Y hay una declaración en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 457, que muchos la conocemos y nos ha impactado por mucho tiempo esta cita, que dice así: aunque débil y defectuosa, la Iglesia constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su consideración suprema. ¿Qué declaración más impactante? El Señor reconoce que la Iglesia puede ser débil y defectuosa, pero nunca dejará de tener un valor muy especial en su propio corazón. Así que en esta ocasión vamos a hablar justamente de lo que es la Iglesia. Y trataremos de contestar algunas inquietudes que a veces tenemos. Por ejemplo, ¿la Iglesia es el templo o son los miembros? ¿La Iglesia es necesaria para salvarse o solamente es un lugar de reunión donde la fe puede aumentarse? Es bueno preguntarnos, ¿se puede ser cristiano sin asistir a una iglesia? Como algunas personas piensan o algunas personas promueven. O si la iglesia es vital para el avance del evangelio y para el crecimiento espiritual, ¿cuál es entonces su origen, su misión y su función? De esto vamos a estar hablando durante este repaso. Quédense con nosotros. En un momento iniciamos. Regresamos, estamos repasando, o estamos por iniciar nuestro repaso de la lección número 8, la Iglesia en servicio a la humanidad. Queremos darles la bienvenida a todos los que nos siguen a través del internet. Queremos darle la bienvenida también a nuestros compañeros que nos han estado apoyando durante estos repasos, al pastor Isidro López. Un gusto estar aquí. Pastor, gracias por estar con nosotros, y al pastor Abraham Ramírez. Buenas tardes. Gracias, pastor. Y bien, damos inicio entonces a nuestro repaso. Vamos a hablar de la Iglesia. Pastor Isidro, ¿qué podemos decir en cuanto al origen de la Iglesia? Nosotros sabemos que Jesús conformó un grupo de 12 discípulos. ¿Será que ese grupo de 12 discípulos era la Iglesia? ¿Ese fue su origen? ¿O cuál es el origen de la Iglesia? Bueno, aquí nosotros justamente tenemos que ver el significado de la palabra eclesía, que justamente es traducida como iglesia, ¿verdad? La eclesía viene del griego. Y esa palabra se utilizaba sobre todo para designar una asamblea de personas que se reunían con un propósito determinado. En el Nuevo Testamento nosotros si queremos aplicárselo a los discípulos, algunos todavía dicen, antes de que siga adelante, que inclusive eclesía viene de ekkaleo, llamados a salir de. Si lo hiciéramos así, entonces podríamos decir que ese grupo de 12 creyentes sí eran su pequeña iglesia, ¿verdad? Porque fueron los llamados a venir a seguirlo, ¿verdad? No a salir de, sino fueron los llamados a venir y seguirlo. Así que en ese sentido nosotros tenemos el origen de lo que significa la palabra iglesia, y ese grupo de creyentes podría ser, ¿no? El fundador de la iglesia pues es el Señor Jesucristo. Aquí sí no hay más, porque en la confesión que justamente tiene Pedro, el Señor Jesucristo le dice: muy bien, has contestado muy bien, yo cierto te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, mi iglesia la voy a edificar. ¿Y cuál iglesia? Esa es la primera vez que en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra iglesia. La iglesia de todos aquellos que sean llamados y que se constituyan en una gran asamblea de creyentes, de seguidores míos, de adoradores, si queremos llamarlo de esa manera. Algunas personas piensan que esa confesión que usted acaba de mencionar, lo que realmente está diciendo es que Jesús colocó el fundamento de su iglesia sobre Pedro. Y nosotros como adventistas hemos entendido algo distinto. Sí, no, la verdad es que cuando nosotros vamos allí al libro de San Mateo capítulo 16, dice que justamente el Señor Jesucristo les está preguntando: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y entonces dice, ellos respondieron, versículo 14, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él preguntó: ¿y ustedes quién dicen que son? Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces en el siguiente pasaje Jesús aclara todo el asunto y dice: entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque
no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué fue lo que le reveló? La confesión de que aceptaran que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque Jesús no era ni Elías, ni Jeremías, ni alguno de los profetas. Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Así que en ese sentido tenemos que aceptar que esa confesión que Pedro hace es sobre la que Jesús edifica su iglesia. Claro. La iglesia es de origen divino. Así es. Cristo la fundó. ¿Verdad? Y tanto es de origen divino que Satanás está enojado contra esa iglesia, ¿no? Para poner este tema en el ambiente de la gran lucha, de la gran pelea. Satanás está enojado contra la iglesia. ¿Por qué? Porque esta iglesia la fundó Cristo Jesús. ¿Quiénes van a ser parte de la iglesia? Los que, como Pedro, por revelación divina, confiesen que Cristo es el Hijo de Dios y funden su fe en Cristo Jesús. Ellos son parte de la iglesia. Así que la iglesia, podemos decir, está fundamentada sobre Cristo. Así es. Él es la roca principal. Por eso se llama iglesia cristiana, si no tendríamos que aceptar que debería tener otro nombre. Para los que dicen está fundada sobre Pedro, pues la iglesia petrina, ¿no? O si estuviera fundada sobre Juan, la iglesia juanina, o sobre Pablo, la iglesia paulina. Pero no, se llama iglesia cristiana porque el fundamento sólido es el Señor Jesucristo, el que quien inclusive da origen a su mismo cuerpo de creyentes. Pastor, ¿qué lugar ocupa la iglesia en la obra de salvación? ¿Nosotros necesitamos ir a una iglesia para ser salvos? ¿O en realidad la iglesia tiene otra connotación y otro significado en la vida del cristiano? Bueno, tenemos que aceptar que hay muchas personas en ocasiones que piensan que a veces los cuerpos religiosos tienen cierta problemática, ¿verdad? Hay unos que dicen es que parece que es negocio, es que los líderes no son los mejores, a veces son hipócritas. Y sin embargo, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47, es muy claro. El origen de la iglesia, dijimos, es divino, junto con el pastor Abraham, y lo hemos ratificado así. Y en el versículo 47 del capítulo dice, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el mundo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En otras palabras, si yo realmente digo que soy un seguidor del Señor Jesucristo, que soy un creyente en Jesús, que Él es mi Señor y es mi Salvador, tengo que reunirme con el grupo de creyentes, porque ellos son los que están llamados a ser salvos. Entonces, porque soy salvo, ¿voy a la iglesia, pastor? ¿O vamos a la iglesia para ser salvos? Cuando uno acepta a Cristo Jesús, como hemos estado viniendo, hemos dicho anteriormente, cuando uno acepta a Cristo Jesús, echa su suerte con Él. Y entonces uno busca, ¿verdad?, la relación con los creyentes o con las personas que creen lo mismo que nosotros y que creen en Cristo Jesús igual que nosotros. Nos reunimos y la iglesia es necesaria, no es una opción. La iglesia es necesaria, sí, para salvarnos. ¿Por qué? Porque ahí nos reunimos y ahí tenemos relación con la oferta de salvación que Jesús nos ofrece. De eso hablamos. En la iglesia, el grupo de creyentes que forman la iglesia, hablamos de eso. De las promesas de salvación, hablamos de todo lo que hemos estado viendo, ahí nos damos cuenta que tenemos una controversia contra Satanás, ahí en la iglesia nos preparamos, ¿ah? Como iglesia nos preparamos para hacerle frente a Satanás. La iglesia es un elemento importante y vital en el plan de salvación. ¿Cuál es su opinión en cuanto a este concepto que se ha estado levantando, donde hay personas que dicen, bueno, tú puedes ser un cristiano sin necesidad de ir a la iglesia? Justamente basados en lo que usted me comentaba, pastor, que Jesús añadía a la iglesia los que deben de ser salvos. Pero hoy en día se está levantando este concepto, bueno, yo soy cristiano, creo en Jesús, acepto su salvación, pero no necesariamente tengo que ir a una iglesia. ¿Cuál es su opinión en cuanto a esto? Desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, el pastor Aarón hace rato introdujo un elemento que me parece que es clave. Él mencionaba que en el gran conflicto, el diablo lo tiene contra Jesús, pero a su vez en Apocalipsis capítulo número 12, versículo 17 dice que el diablo se fue a hacer guerra contra la mujer y los de la simiente suya, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que si nosotros vamos a la interpretación que el mismo libro de Apocalipsis da en ese capítulo 12,
La mujer es la iglesia. El dragón es el diablo Satanás. Así que ¿contra quién se fue a hacer guerra el diablo? Contra la iglesia, que tiene ciertas características. Guardan los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. No se fue a hacer guerra contra una sola persona. Se fue a hacer guerra contra un grupo de creyentes que ama al Señor Jesucristo, que adora al Señor Jesucristo, que cree en el Señor Jesucristo y que anhela encontrarse con el Señor Jesucristo. De otra manera no tendrían ningún problema de la Biblia de decir se fue a hacer guerra contra la simiente. No dice contra una persona, es contra todos aquellos que tratan de hacer la voluntad del cielo. Entonces es necesario, pastor, la iglesia tiene una función especial en la vida del cristiano. No puedo ser cristiano sin ir a la iglesia. La iglesia es necesaria en la vida de una persona, porque ahí va a encontrar relación, ya hemos dicho, con las personas que creen lo mismo que él. Y sobre todo, ahí, en ese grupo, procuran la relación con Cristo Jesús. La iglesia es una escuela de santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Sí, yo nomás quisiera agregar lo que la iglesia no es y por la cual quizá algunas personas tienen miedo de unirse a un grupo de creyentes. Sí. ¿Qué no es la iglesia? Bueno, la iglesia no es una organización de funciones, es decir, una organización que va a hacer huelga como un sindicato o nos ponemos de acuerdo para realizar un acto político. Eso no es la iglesia. Tampoco la iglesia es una organización de mérito. Es decir, pues yo estoy aquí porque pertenezco al club social, yo soy parte de este club social, hice méritos para estar aquí. No, tampoco es eso. Tampoco la iglesia es un sitio donde se pueden reunir personas con habilidades determinadas, como un equipo deportivo. Bueno, se llama un equipo deportivo. ¿Qué es entonces la iglesia? La iglesia es una comunidad de creyentes que busca dos cosas: estar en comunión con los mismos creyentes y sobre todo estar en comunión con su Dios. Eso sí es la iglesia. Vamos a tener que ir a una pausa. En un momento regresamos con estos conceptos que estamos tratando. Me gusta también la figura de la iglesia como un hospital, donde todos estamos allí esperando ser sanados por Cristo. Pero también es el lugar donde nosotros podemos desarrollar nuestras capacidades para servir mejor al Señor. No se vayan, en un momento regresamos. palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de pruebas. La tristeza es mi alegría, la soledad mi compañía. Podría estar perdido
como náufrago en el mar. Y aún perderlo todo está al aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo está al aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Siempre me sostendrá. Regresamos, estamos en nuestro repaso de la lección, estamos hablando de la iglesia en servicio a la humanidad y hemos estado hablando justamente del origen de la iglesia, quién la fundó, sobre quién se fundó y además hemos hablado un poquito del significado de la palabra iglesia y si es necesario además para la edificación del cristiano. En este momento vamos a tocar el tema de la misión de la iglesia, que es una de las partes importantes que toca nuestra lección. Y me gustaría preguntarle a nuestros invitados especiales en esta ocasión, ¿cuál es la misión, cuál consideran ustedes que es la misión de la iglesia? Pastor Abraham. Sí. San Mateo capítulo 28 yo creo que marca la misión que Jesús le dejó a la iglesia. San Mateo 28, de 18 al 20, es la carta magna de la iglesia. Es la orden que debe de realizar y es la de predicar el evangelio. Creo que esa es la misión esencial de la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia cristiana, ¿no? Y hemos de cumplirla. Hemos de obedecer. Las órdenes de Cristo no se discuten, se obedecen. Y la iglesia está capacitada para cumplir esa misión que Él mismo dio. Me parece que estamos claros, pastor, en que la misión de la iglesia es la evangelización. Es la predicación del evangelio. Predicación del evangelio. ¿Hay alguna otra función que tenga la iglesia? Sí, me parece que hay otras funciones. Sin embargo, sí me gustaría aquí enfatizar, antes de que pasemos a otro, que no nada más es predicar el evangelio por predicar el evangelio. Hay que buscar al perdido, ¿verdad? Porque ese es el asunto importante. San Lucas 19:10 dice que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La iglesia debe ser capaz de ir y buscar a la gente donde la gente se encuentra. El movimiento evangelístico de la iglesia en todo el mundo es con ese propósito. Donde hay gente perdida, hay que ir por ella. Hay que llevarles esperanza a los que no tienen esperanza. Hay que ir y decirle a esa gente que hay un mundo feliz más allá, que es el que no vemos, pero por lo menos nosotros sí lo anhelamos, ¿verdad? Así que me parece que cuando nosotros podemos transmitir ese mensaje esperanzador, es cuando la gente entiende la belleza y la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que dejó todo para venirnos a buscar y que pues nosotros debiésemos imitarlo en ese sentido. El título de nuestra lección de esta semana es La iglesia en servicio a la humanidad. ¿Y qué mejor servicio que la iglesia puede proporcionar a la humanidad que ofrecer y ponerles el plan de salvación a esas personas tal cual está en Jesús? Creo que nosotros haríamos o tendríamos que darle a la humanidad ese servicio, el servicio de salvación que
que solamente se encuentra en Cristo Jesús. E ir a todas partes como Él lo Sí, manda. en las esquinas, en el barrio, no hay lugar que se pueda escapar de la predicación del Evangelio. Pues toda persona es invitada por el cielo a través de su iglesia. Por eso es que toda persona, la iglesia debe entender que toda persona está esperando la invitación. Ya la gente sabrá si acepta o no la invitación que Dios le hace a él a través de la iglesia. A través de ese esfuerzo de evangelización, de ese cumplimiento de la misión, pastor, ¿la iglesia misma se edifica? Claro, que es otra de las funciones. Para que yo pueda dar, tengo que primero recibir, y entonces yo no puedo dar lo que no tengo, por eso tengo que conocer más y más al Señor Jesucristo, y de esa manera yo me estoy edificando. Porque si yo no conozco a Jesús, ¿de qué le puedo hablar a una persona? Claro. Es muy difícil, es muy, muy difícil. La edificación de los creyentes es básica. Si la iglesia no edifica al creyente, entonces quiere decir que el creyente no está entendiendo que debe ser una persona diferente y distinta, como hemos hablado en lecciones anteriores. El creyente se edifica, crece, crece y crece y crece y crece y crece. ¿Por qué? Porque es una parte natural. Nació de nuevo en la vida espiritual y ahora tiene que crecer en la vida espiritual. Y para crecer en la vida espiritual tiene que estudiar las Sagradas Escrituras, tiene que tener un espíritu de oración, tiene que leer los libros de Elena de White, tiene que leer la lección de escuela sabática, tiene que leer el matinal. Todo eso lo edifica para que cuando él hable, no tan solo hable de su experiencia personal, sino que pueda decir, la Biblia dice. Pero la evangelización es parte de ese crecimiento. Sí, sí, claro, claro que es parte del crecimiento. Pastor, pastor, cuando una persona no predica el evangelio, o cuando una iglesia no predica el evangelio, ¿en qué se convierte? Un servidor usa un término, es una iglesia obesa. La iglesia es el centro de capacitación. Vamos allá y empezamos a adquirir conocimientos, ¿sí? Conocimiento bíblico. Pero si no lo compartimos, solamente nos vamos volviendo obesos, una iglesia obesa que no comparte con otros. La invitación del Señor Jesús, algunos predicadores de hace algún tiempo decían que Jesús, venid, se usaba mucho esa palabra, venid, ven, id. O sea, primero vamos con Jesús, nos capacitamos, tenemos esa relación salvadora con Él y entonces vamos, ¿no?, a compartir con otros. Si no se cumple ese círculo virtuoso, yo creo que queda incompleto, ¿verdad?, el plan de salvación. Si nada más estamos para acá y para acá. Sí, ahora, eso mismo que dice el pastor Abraham convierte en un peligro esas iglesias, porque una persona obesa se enferma, una iglesia obesa piensa que lo sabe todo, también se enferma. Por eso es que la iglesia debe cumplir una función. Todos nos edificamos con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Es comunión y crecimiento espiritual. Y el propósito final, después de que tengo comunión con mi Dios, comunión con los creyentes, después de que crezco espiritualmente, no hay otra cosa más. Tengo que predicar el evangelio, no me puedo quedar callado, es difícil, claro. Si no es que imposible, ¿no? La iglesia cristiana está para eso. Correcto. Para hacer lo que Cristo haría si estuviera aquí. Sí es. Y Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y la iglesia debe hacer lo mismo. Correcto. Pastor Isidro, si una iglesia se pierde al dejar de predicar el evangelio, le quiero preguntar algo específico. ¿En algún momento en el pasado la iglesia perdió la misión y la visión? Sí, desde luego. Mira, sobre todo cuando el imperio romano se divide en la parte occidental y la parte oriental, es sorprendente cuando uno estudia la historia, porque la parte occidental, tenemos que admitirlo, empezó a haber nuevas fronteras de predicación del evangelio. Es interesante. La parte occidental empezó a ver que había zonas muy lejanas, como lo que hoy es Inglaterra, donde estaban los famosos anglos. Decían, allá hay estos, ¿qué hay que hacer? Pues hay que irles a predicar el evangelio. Hoy están estas otras tribus en el norte, ¿qué hay que hacer? Irles a predicar el evangelio. Y lo interesante es que la zona del oriente se quedó ensimismada. Ellos pensaban que una de las cosas importantes era
estudiar, apartarse del mundo, no ser semejantes al mundo, y perdieron la gran oportunidad de predicar el Evangelio más allá de las fronteras del antiguo imperio. Y el Evangelio no llegó a la zona de Persia. ¿Por qué? Porque ya no hubo quien lo llevara. Ellos solamente eran contemplativos, personas que meditaban. Pero eso no es suficiente. O sea, lo que estamos diciendo aquí es, la iglesia conoce para poder enseñar a quien conoce. Y la iglesia se enquistó, y sobre todo la iglesia de Oriente se enquistó de tal manera que ya no salió más allá de las fronteras que tenía. Y por eso es que nosotros vemos hasta la fecha que prácticamente la iglesia del Oriente desapareció. Otra declaración de Elena de White para la iglesia dice que la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de las almas. ¿Sí? La iglesia, Dios la instituyó para eso. La iglesia existe en razón de los que no están ahí. ¿Sí? Dice un comentarista, dice que la iglesia es la única sociedad, ¿sí?, cooperativa que trabaja y funciona para los que no son parte de ella. ¿Sí? La iglesia se organiza, la iglesia funciona para atraer a otras personas, ¿no? Sí. Les hago la pregunta a los dos ahora, quien quiera contestarla. ¿La iglesia adventista hoy puede perder la misión? La verdad que desde el punto de vista nuestro tenemos que agradecer a Dios, porque la iglesia no ha perdido la misión, ni ha perdido la visión. La iglesia está predicando en todos los lugares posibles donde se puede. Amén. Inclusive tenemos grupos de creyentes en sitios donde está prohibido inclusive mencionar que hay creyentes, porque la gente empezaría a investigar quiénes son esos creyentes e inmediatamente empezarían a sufrir persecución. La iglesia está predicando el Evangelio con toda la fuerza que tiene. Y como justamente leías el señalamiento que hace Elena de White sobre la iglesia, puede ser imperfecta. Defectuosa. Pero sigue siendo el objeto supremo del amor de Dios. Y entonces, como sigue siendo el objeto supremo del amor de Dios, la iglesia responde a la misión y entonces va. Justamente por eso es que me parece que las dos figuras que el Nuevo Testamento utiliza sobre la iglesia, de un edificio y del cuerpo, justamente nos enseñan estas lecciones. ¿Para qué está la iglesia? Pues un edificio está para ser un baluarte sólido, una construcción sólida, para que los miembros tengan comunión. ¿Y para qué está el cuerpo? Pues para que crezca, porque yo no conozco un cuerpo, el pastor Abraham además es médico, que de pronto no crezca, doc. ¿O qué pasa si un cuerpo no crece? Háblanos un poquito de eso, pastor. Tú que eres médico, sabemos que también eres médico aparte de pastor. ¿Por qué se compara la iglesia también como un cuerpo, pastor? Bueno, se compara con un cuerpo porque somos muchos. Y en la iglesia, aunque somos muchos, todos tenemos una función específica que hacer. En el cuerpo humano, el ojo, el oído, ¿verdad?, la nariz, todos tienen una función. Y nosotros en la iglesia también tenemos una función, ¿verdad? Y ese cuerpo funciona armoniosamente, pero a veces, ¿verdad?, se presentan enfermedades autoinmunes o enfermedades como el cáncer. El cáncer está presente, es parte del cuerpo, se alimenta de la misma sangre del cuerpo, pero le hace mal al cuerpo, ¿verdad? Yo creo que esta idea, ¿verdad?, que nos dan del cuerpo, como la iglesia como cuerpo, es que debemos buscar la unidad, ¿sí?, y que todos los miembros trabajen para el bienestar del cuerpo. Las enfermedades autoinmunes es parte del cuerpo, el sistema inmunológico del cuerpo de defensa reconoce como un cuerpo extraño parte del cuerpo y los ataca. Y en la iglesia a veces así sucede también, ¿no? Hay miembros que le hacen daño, sí. Pero en lugar de edificar, destruye. Empiezan a destruir. Y viven del cuerpo, viven de la sangre del cuerpo. De la sangre del cuerpo. Y ahí están. Vamos a ir a una pausa, si me permite. En un momento vamos a regresar nuevamente con este concepto tan interesante que el pastor nos está hablando, de cómo es que en el mismo cuerpo algo puede surgir y puede atacar al mismo cuerpo. En un momento regresamos, no se vayan.
que la iglesia es una figura de un cuerpo, porque en un cuerpo cada uno, tú mencionabas anteriormente, cada miembro de nuestro cuerpo, cada órgano cumple una función. Y también decíamos, y menciona la Biblia, que cuando uno de los miembros se duele de un cuerpo, se debería doler todo. Pero también hablábamos de que de repente en el mismo cuerpo se generan algunas situaciones como un cáncer, por ejemplo, algunas células que empiezan allí a ir en una dirección opuesta, ¿verdad? Y entonces están en el mismo cuerpo, pero dañan al cuerpo. ¿Cómo podemos esto nosotros transmitirlo a la función de la iglesia? Desafortunadamente hay miembros que no buscan la unidad de la iglesia, ¿no? Y si esa situación la proyectamos a la gran controversia, Satanás va a buscar adherentes de fuera y de dentro que ataquen a la iglesia. Trigo y cizaña. Sí, en la iglesia, ¿sí?, hay trigo y cizaña. ¿Por qué? Porque un enemigo sembró eso ahí. Y hay miembros en la iglesia que no buscan la unidad de la iglesia, no buscan la unidad en Cristo, y no tan solo unos, sino que se forman hasta grupos. Los conocemos como grupos disidentes en la iglesia. Yo creo que debemos tener mucho cuidado y buscar la unidad en Cristo Jesús, sobre todo basados en la santa palabra de Dios. Que no haya cáncer en la iglesia, que no haya esas enfermedades autoinmunes, como decimos. Que Cristo el sanador, que Cristo nuestro médico, hay que buscarlo para que Él ponga la solución a estos problemas que existen. Sí, hay un pensamiento que trae la lección en Testimonios para los Ministros, página 362, que dice: si un hombre confía en sus propias facultades y trata de ejercer dominio sobre sus hermanos, creyendo que está investido de autoridad para hacer de su voluntad el poder dominante, el procedimiento mejor y el único seguro consiste en quitarle el puesto. Aquí lo dice Elena de White, para que no se haga un gran daño y él mismo pierda su propia alma y ponga en peligro el alma de otros. A veces es muy difícil verlo, pero el cáncer se extirpa. Las mismas enfermedades autoinmunes de las que hablaba el pastor Abraham, pues se atacan con medicamento. Aquí me parece que el gran remedio para todos estos males que llegan a afectar a la iglesia es el Señor Jesucristo. Él es el médico y Él es la medicina, como para que pueda solucionar este tipo de problemáticas. Si por alguna razón alguno de nuestras iglesias, miembros de nuestra iglesia que hoy nos escuchan, estuvieran lidiando en este momento con algún grupo disidente, pastor, ¿qué consejo podríamos darles? A mí me gustaría decirles a los hermanos y a los miembros de la iglesia que debemos recordar que la iglesia es el sitio en el cual se reúnen pecadores transformados por la gracia y la misericordia de Dios. O sea, no es un museo de santos, pastor. No, para nada, no tiene nada que ver. Somos los santos que estamos en construcción. Correcto. Un grupo de pecadores que ha aceptado a Jesús como Salvador y Señor. No perfectos. Y que están en el proceso de transformación. El apóstol San Juan es demasiado claro en la primera epístola, capítulo 3 y versículo 1 al 3. Es demasiado claro. Nosotros no somos lo que hemos de ser todavía. Estamos en el proceso de transformación, pero un día seremos totalmente transformados. Mientras tanto, que la iglesia, pues es el sitio donde aprendemos a vivir como Cristo vivió. Es el sitio donde nosotros aprendemos a amar como Cristo nos amó. Es el sitio donde aprendemos a sacrificarnos como Él se sacrificó. Y Él es el sitio donde aprendemos a ayudar en la salvación de otros, así como Cristo ya nos salvó. El día que entendamos esto, nos vamos a olvidar de entre nosotros mismos causar problemas, porque entonces todo esto nos ayudará en la edificación. Creo que uno el problema de las iglesias obesas es eso, ¿no? ¿Sí? Ahí dentro nada más. Cuando cumplamos la misión de salir, se nos va a olvidar eso, ¿verdad? Vamos a cumplir la misión, vamos a buscar a más gente, ¿verdad? Personas, pecadores, como decía el pastor, en las calles, en las avenidas, por las plazas, donde quiera. Cuando salgamos a hacer la misión, los problemas internos que pudieran existir, porque de hecho existen en una iglesia, porque son componentes humanos lo que la conforman, ¿verdad? Entonces, eso se va a olvidar. Y Cristo nos va a unir. Y Cristo nos une en una misión.
que es la de predicar el Evangelio. Pastor Abraham, si de repente nos estuviera escuchando alguien que está llegando a la iglesia y que tal vez tiene el concepto de que, bueno, en la iglesia va a encontrar pura gente santa y pura gente perfecta y pura gente consagrada, y de repente a veces se lleva uno un chasco, ¿qué podríamos decirle a una persona que va llegando a la iglesia o está a punto de tomar su decisión de unirse a la iglesia de Cristo? Bueno, ya hemos visto a la iglesia como un cuerpo. El pastor hablaba acerca de la iglesia como un edificio. Podemos hablar de la iglesia como un hospital, ¿no? Estamos ahí porque necesitamos de Cristo Jesús. Estamos ahí porque somos pecadores. Estamos ahí porque necesitamos salvación, ¿no? Y la invitación es para que vengan y ellos también busquen salvación en Cristo Jesús, para que busquen perdón de los pecados en Cristo Jesús. No es, decía el pastor, no somos lo que podemos llegar a ser todavía. Cuando contemplemos al Señor Jesús, seremos transformados y seremos como Él es. Pero hasta entonces, no ahora, ¿no? Una persona que llega va a tener también necesidades espirituales. Entre todos nos conformamos un cuerpo y entonces nos ayudamos los unos a los otros para seguir caminando en Cristo. Su mirada puesta en Jesús, pastor. Así es. Ahora, fíjate el texto, justamente 1 Juan 3, del 1 al 3. Mirad qué gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y en realidad somos hijos de Dios, por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Y después otra vez sigue, amados, ahora ya somos hijos de Dios y aún no se ha revelado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo apareciere seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. En otras palabras, el ser hijo de Dios no significa perfección. Por eso es cuando una persona llega y dice, oye, aquí están los hijos de Dios, amén, están los hijos de Dios. Aquí están los santos del Señor, aquí están los santos. Oye, pero no son perfectos. No, en proceso de transformación. Sí, así es, porque Juan dice que todavía no somos lo que hemos de ser, porque lo que hemos de ser será cuando Cristo Jesús venga. Correcto. Hemos hablado suficiente, me parece, sobre el aspecto de la misión de la iglesia. Hemos hablado también sobre el origen. Bueno, en ese orden primero el origen, la misión. Me gustaría que ocupáramos estos últimos minutos y lleguemos a conclusiones, pero hablemos un poquito acerca de la función. ¿Por qué es importante que la iglesia sea una iglesia organizada? ¿Por qué es necesario la estructura de la iglesia, en el caso específico de la iglesia adventista? ¿Cómo opera su sistema de gobierno? Háblenos un poquito, pastor, acerca de la iglesia adventista en forma específica. Bueno, la iglesia adventista tiene un sistema de gobierno que nosotros llamamos representativo. ¿Qué significa esto? Significa dos cosas. Los miembros delegan autoridad y responsabilidad en un grupo más pequeño. Por ejemplo, la iglesia local, cuando vienen los nombramientos, nombra una comisión de nombramientos. ¿Y qué hace con esa comisión? Le delega autoridad para buscar los candidatos idóneos y además le da responsabilidad. Y entonces ese pequeño grupo busca a los candidatos. Después de que los busca, los presenta al grupo mayor y el grupo mayor acuerda que ellos sean. Eso es en la iglesia local. En la asociación, cuando hay nombramientos, nuevamente se usa ese mismo sistema representativo. Una iglesia organizada, por ser iglesia organizada, ya tiene un representante. Si pasa de cierta cantidad de miembros de la iglesia, tiene otro representante hasta un número determinado. Y esas personas que están representando a esa iglesia, ahora van con, otra vez, dos cosas: autoridad y responsabilidad para elegir a quiénes. A los nuevos dirigentes de esa asociación. Y cuando se eligen los dirigentes de la unión, la asociación también nombra a sus representantes. Ahora, vean ustedes, ¿a quién representaba ese grupo de la comisión de nombramientos? A una iglesia que puede ser una iglesia de 100, 200, 300, 500, 800, 1000 miembros o más miembros de eso. ¿A quiénes representan ese grupo de 100, 120, 140, 150, 160 hermanos y que eligen a los dirigentes de una asociación compuesta por 20,000 miembros? Pues ellos representan a esos 20,000. Y cuando la asociación elige a los miembros de la unión, ¿a quién representan ese grupo de personas que van a esas juntas? Pues representan a esos 20,000 para que hagan las elecciones a nivel de la unión. Y cuando viene la reunión de la conferencia general, la unión ahora da una determinada cantidad de creyentes en cada uno de los campos que la componen, para que ese grupo de creyentes que componen ese campo ahora representen a ese campo en el nombramiento de ¿quién?
de los líderes mundiales en el Congreso Mundial. Por eso es que cuando se toma un acuerdo en la Conferencia General reunida, nosotros tenemos que aceptar que es una decisión que ha sido tomada por los representantes de la Iglesia Mundial. Y una vez que ha sido tomada ahí, la comunidad de creyentes debe aceptar que eso que se acordó allí es la norma. Una norma. La norma que le va a regir normatiza de allí en adelante para los creyentes de todo el mundo, pastor. Eso es lo interesante. ¿Por qué no lo decidió una persona? No lo decidió una persona, lo decidió todo, lo decidieron todos los representantes de la iglesia en el mundo entero. Y alguien puede decir, oigan, pero es que son muy poquitos los representantes que eligen a todos, pero nos representaron a todos. O sea, estamos representados todos los cuerpos, todo el cuerpo de creyentes de la Iglesia Mundial está representado allí en esa sesión, ¿no? Y se le confiere esa autoridad. Así es. Por eso es que entonces, ¿qué es lo que debe hacer el miembro? Ya entendí, ya capté, se tomó un acuerdo a nivel de la Conferencia General. Eso es mi norma ahora. Y yo la obedezco. ¿Saben por qué razón? Para preservar la unidad de esta iglesia que es mundial. Porque en el momento en que yo la rechazo, estoy quebrantando la unidad. Y entonces lo que decía hace un rato el pastor Abraham, con el cuerpo, pues si yo rechazo algo en el mismo cuerpo, pues estoy enfermando al cuerpo y al rato pues voy a terminar saliendo del cuerpo, ¿no? Y si hay algo que caracteriza a esta iglesia adventista, es justamente su unidad. Así es, la unidad, porque la unidad tiene que ver con el cumplimiento de la misión. Una iglesia desunida nunca va a avanzar. ¿Y para qué queremos un gobierno? Para que se hagan las cosas. Esta iglesia tiene que hacer alguna cosa, que es cumplir la misión, que es predicar el evangelio. ¿Para qué tenemos un gobierno? Para que se predique el evangelio. La organización de la iglesia está basada en el cumplimiento de la misión. Amén. Y si quisiéramos evaluar al gobierno, entonces el gobierno es tan bueno como buena sea la promoción, la difusión y la predicación del evangelio. Al final de cuentas eso es lo más importante. Es lo más importante. El gobierno y la iglesia está para que se predique el evangelio. Prácticamente estamos llegando al final de nuestro repaso. Tenemos mucho más para decir, pero el tiempo se nos ha ido. Queremos llegar a una última conclusión. Me gustaría que fueran preparando una conclusión muy corta, ¿verdad? Un consejo, una palabra de ánimo para concluir nuestra lección. Queremos agradecerles a ustedes que nos han estado acompañando a lo largo de esta semana. Recuerden que el día viernes estaremos en vivo a las 9 de la noche contestando las preguntas que ustedes nos envíen. Va a estar apareciendo en su pantalla la dirección electrónica a la cual pueden enviarlas. Y será un gozo para nosotros tenerlos también conectados el viernes a las 9 de la noche para que en vivo estemos contestando sus inquietudes. Bien, agradecemos también a nuestros invitados que han estado con nosotros y me gustaría que en una frase tal vez nos den una conclusión. Pastor Isidro. Mira, a mí me parece que la iglesia tenemos que aceptar que es un grupo de creyentes, los cuales bajo la convicción del Espíritu Santo aceptaron tres cosas: un mismo evangelio, un mismo cuerpo de doctrinas, de creencias, una misma misión, predicar el evangelio a todo el mundo, y finalmente un estilo de vida común. Amén. Gracias. Pastor Abraham. Pues solamente invitar a todos los miembros de la iglesia a que cumplamos esos tres objetivos, ¿verdad? O partes que dijo el pastor. Tener un conjunto de creencias y vivir, ¿verdad?, conforme a ese grupo de creencias. Tener una misión y cumplirla. Hay que trabajar, hay que predicar el evangelio en todas partes, como dijo el Señor Jesús. Claro que sí, muchas gracias. Recuerden que la iglesia no es un templo. La iglesia somos todos los creyentes que cumplimos la misión y que muy pronto ojalá esa misión pueda ser terminada y podamos ir a casa con nuestro amado Jesús. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día y los esperamos en nuestro siguiente repaso de la lección. Hasta luego.